Buenas tardes, estamos acá, mi nombre es Freddy Vázquez. Estamos en el ciclo que empezamos hace un par de semanas en Telesalud del Instituto Nacional de Salud Mental. Y vamos a hablar ahora siempre dentro del marco de las emergencias en salud mental, psiquiatría. Vamos a hablar ahora del trastorno de estrés agudo en desastres, que es una emergencia que necesita ser vista. Entonces, esto se refiere a una situación urgente que no puede esperar, y a eso se denomina estrés agudo. Entonces, el estrés agudo es una reacción que aparece ya sea en una persona o en un grupo de personas que están expuestas en un evento catastrófico. Es decir, por ejemplo, un sismo, un desborde de río, un aluvión o huaico, que ustedes saben que son situaciones que pueden aparecer en cualquier momento en nuestro medio. Sobre todo aquellas últimas como aluvión o huaico, ya saben que pueden aparecer en el periodo de verano y que han aparecido y que desgraciadamente han cobrado víctimas. Pero lo que podríamos, y es el principal propósito de este tema, es saber qué hacer cuando estamos frente a personas que generalmente son masivamente, para poder ayudarlas en el caso de que estuviéramos frente a ellas o en una intervención cuando estamos frente a esta situación. Tenemos que saber que este estrés agudo, pues esta situación que se genera en el momento, agudo se refiere en el momento, o sea, repentinamente, y que dura minutos, segundos, se puede prolongar hasta horas, tiene una vulnerabilidad genética, es decir, que uno se pregunta, ¿pero por qué a ciertas personas no les pasa nada y pueden actuar y por qué a otras sí les pasa? Porque existe lo que se llama la vulnerabilidad genética. Quiere decir que algunas personas ya vienen con algunos genes, ¿no?, que son propensas a tener un problema de estrés más que otras. Y por supuesto que también tienen que ver las experiencias previas. Por ejemplo, en situaciones en las que vemos en nuestro medio, en que una persona ha sido asaltada cuando estaba en una pollería, o a lo mejor cuando estaba en una peluquería, y nuevamente vuelve a sufrir un fenómeno similar a los pocos días, es una experiencia previa que aumenta la posibilidad de nuevamente responder con estrés agudo. Y esto puede haber sido también de atrás, es decir, que a lo mejor en su vida, en su desarrollo vital, sufrió, por ejemplo, una violación, un ataque sexual o algo parecido, violencia familiar. Entonces, eso es una carga que viene arrastrando la persona a lo largo de su vida. Y eso va a influir también en que aparezca esta reacción llamada estrés agudo. Desafortunadamente, el género femenino tiene una doble afectación en estos casos con respecto al masculino. Es decir, es más propenso, la mujer está más propensa a sufrir esta clase de fenómenos de estrés agudo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las manifestaciones del estrés agudo? Las manifestaciones del estrés agudo que se pueden dar en una persona son fisiológicos, psicológicas, síntomas conductuales, síntomas sociales. Es decir, vamos a tratar de separarlas, como dice Carla, para poder por partes explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de los síntomas fisiológicos, las personas pueden experimentar en ese momento que tienen una
taquicardia, es decir, que su corazón late muy rápido, ¿no? Ellos llaman palpitaciones. No toda la gente va a llamar de manera técnica taquicardia, ¿no? Es una aceleración del corazón. En este caso, la gente lo llama como palpitación. Puede experimentar una sudoración profusa, ya sea en la frente, ya sea en las manos, y en alguna otra parte del cuerpo, pero son las partes más frecuentes. También en ese momento puede sentir molestias digestivas, que se le moviliza el intestino, como que quiere ir al baño, porque en eso, es más, incluso pueden llegar a ir en ese momento al baño. Igualmente, puede haber una sensación de palidez que pueden notar los demás, es decir, que no es difícil poder mirar a una persona que esté en esta circunstancia y encontrar la pálido. Igualmente, puede haber una urgencia de ir a miccionar, así como se presentan las molestias digestivas que se van acompañadas con la urgencia de ir a hacer una necesidad, la deposición. Igualmente, estamos hablando que también hay una urgencia de ir a miccionar y puede ser una o varias veces, porque el sistema nervioso se ha movilizado por el estrés y ese es el sistema nervioso simpático, que lastimosamente no es tan simpático, pero que desgraciadamente hace que la persona reaccione fisiológicamente de esa manera. Igual, cuando se dice tremor en manos, es el temblor en las manos, que no solamente puede ser temblor en las manos, también podría ser temblor al hablar. Por eso es que a veces vemos o escuchamos en audiciones de televisión que cuando la persona ha sufrido alguna de estas situaciones, nos da de manera muy tremorosa, o sea, temblorosa, una reacción en su voz se la nota muy trémula, es decir, que uno puede darse cuenta que está afectada con el estrés. Lógicamente, como hemos dicho, que esta situación puede demorarse horas, días, inclusive hasta semanas, puede haber también falta de sueño, es decir, que la persona puede no dormir esa noche pensando que a lo mejor va a volver a ocurrir, va a venir el huaico, otra vez va a venir el temblor o el terremoto, o a lo mejor va a volver a darse la misma situación catastrófica, ¿no? Y eso también se acompaña a la ausencia de apetito, es decir, puede no comer todo ese día, al siguiente día, puede ser 3, 4 días con ese problema. Y ustedes se acordarán que estas molestias de ausencia de sueño y de apetito, cuando se prolongan, consumen a la persona y además pueden dar lugar a que ahí se inserte otra enfermedad más, como sería la depresión. Y acuérdense que asociar el estrés más la depresión es aumentar la carga patológica de la persona y aumentar el hecho de poder tener más días, requerir de más intervención, que luego hablaremos. A su vez, se presenta un cansancio, una fatiga, que la persona a veces no puede, ¿de qué estará? Estoy muy cansada, quiero estar en cama, pero lastimosamente va a la cama, pero no puede dormir, como hemos dicho. La mayoría de gente que tiene el estrés agudo se va a la cama o a donde tenga que descansar, pero no puede dormir. Se está despertando frecuentemente y lógicamente tiene los síntomas que estamos diciendo. Es decir, en suma, la persona puede ir a la cama, querer dormir, pero no duerme y a su vez está teniendo que ir al baño varias veces, ya sea para misionar o ya sea para tener deposiciones y lógicamente está muy intranquilo. Síntomas psicológicos del estrés agudo. Entonces, la persona siente ansiedad, que se traduce en miedo, desesperación. Usted, cuando uno se da cuenta de eso, fácilmente, ¿cómo es que uno puede darse cuenta que la persona está con miedo? Porque está mirando a un lado, está desconfiada, puede cerrar los ojos, puede abrirlos, puede estar mirando hacia abajo, hacia arriba, no puede controlar. En este momento ahí juega con sus manos, puede estar jugando, tocándose la frente, los cabellos, tirándose de un lado para otro. Y ya estamos viendo que puede haber puntos de la ansiedad, el miedo, que luego se puede acompañar de desesperación. Es decir, que la persona puede creer que en ese momento ya no puede controlar nada.
Es decir, que puede perder el equilibrio, puede perder el control de la situación o puede perder el control de la cordura, inclusive. Es decir, que puede arrojarse. En lo que podría llamarse una sensación de pánico, técnicamente hablando. Eso se acompaña con un descontrol de impulsos. Es decir, que también en ese momento la persona corre, nadie sabe por qué corre hacia el baño, a lo mejor quiere correr por las escaleras y ahí puede caerse. Y esto es importante porque la persona con ansiedad y miedo, que no es bien controlada por los cuidadores, por las personas que van a asistirla, debemos saber que es peor la reacción por el descontrol de impulsos que el mismo miedo. Porque por desesperación se lanza por una escalera con el ánimo de bajar y se puede caer, tropezar y sufrir fracturas que nadie quiere. Es decir, que ya son cosas agregadas a lo que la persona tiene. A su vez, como verán, la persona puede sufrir lo que se denomina en inglés flashbacks, que serían reminiscencias. Es decir, que la persona, por ejemplo, va a querer dormir y en ese momento se despierta porque se acuerda de que vino el huaico o vino el terremoto, o a lo mejor se acuerda que fue asaltada y que le encañonaron, o que en ese momento la forcejaron con ella y le pasó algo. Y eso le hace tener miedo y nuevamente lleva los síntomas previos. ¿Por qué? Porque vienen unos recuerdos tan vívidos como si estuviera viviéndolos en el momento, ¿ya? Y eso hace que la persona sienta un miedo mucho peor de lo que ya estamos describiendo. Y que fue una situación límite. Pero si no fuera poco, también se acompaña de que si la persona pudiera dormir un poco, se despierta con pesadillas, que no necesariamente tienen que ver con lo que hemos descrito previamente, sino que pesadillas de cualquier naturaleza, ustedes saben que son trastornos del sueño en los que la persona despierta y lógicamente no hay una buena calidad de sueño. Y eso hace que la persona esté luego al siguiente día somnolienta, que esté desanimada, desalentada, que no haya descansado bien y se puede dormir durante alguna acción que se esté haciendo durante el día y no hay una verdadera calidad de descanso, de reposo. Entonces hemos dicho que a la ansiedad también puede agregarse el ánimo depresivo, puesto que si la persona ha sufrido un ataque, por ejemplo, frontal, es decir, que le pusieron una pistola en la cara, cabeza, o que le amenazaron matar, o que vino el huaico y se llevó su casa, o que murieron personas en presencia de ella. Pérdidas humanas, materiales, desgraciadamente van a hacer que la persona tenga un ánimo depresivo, porque es natural además que la persona reaccione así. Pero hemos dicho que algunas reaccionan con mucho más profundidad frente a la pérdida humana o la pérdida material o la pérdida de objetos o la pérdida incluso de posesiones. Porque de tranquilidad, si la persona está viviendo en paz, tranquila, ¿no? Y de pronto viene un huaico o viene un terremoto, bueno, mejor alguien que le quita, le arrebata lo que tenía y necesitaba, pues lastimosamente se va a despertar una sensación de depresión, de llanto que se agrega a ello, ¿no? Y luego de desesperanza. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, si le arrebataran a una persona bruscamente su laptop y le arrebataron el monto de su pensión de la universidad, por poner un ejemplo. Entonces va a decir, ¿con qué va a pagar? No va a poder matricularse. Luego, en la laptop tenía de repente el contenido de su exposición o tenía el contenido de su tesis. Eso crea una gran sensación de desesperanza y que lo pueda llevar, si ustedes se acordarán, y tema que también vamos a ver más adelante en Telesalud, como lo prometimos la primera vez, la ideación suicida. Es decir, que la persona puede llegar hasta ese extremo después de haberse sufrido los síntomas de estrés agudo. Entonces, no es infrecuente que dentro del marco de desarrollo del estrés agudo, la persona sufra de ideaciones suicidas. Cuando no, también de impulsos o a lo mejor de realización de actos si es que no son debidamente controlados. Pero estamos explicando el conglomerado, hasta ahora hemos hablado de síntomas fisiológicos,
del estrés agudo, hemos hablado de síntomas psicológicos y ahora estamos hablando de los síntomas conductuales. Y entonces, a veces vemos que las personas que son calladas, tranquilas o aparentemente están así, de pronto elevan la voz, gritan, a veces desordenadamente, a veces no es para pedir ayuda, porque si fuera para pedir ayuda tal vez tendría un correlato, pero a veces gritan por gritar a veces en ese momento. Es una reacción humana e inclusive puede ser una reacción patológica, como que gritar, alzar la voz, llamar a alguien que desgraciadamente no va a poder estar en ese momento. Y es una característica conductual, comportamental de ese momento. O a veces demandar ayuda que a lo mejor que no es tan sencillo. Por ejemplo, si la persona está en una desgracia, en una inundación, y pide algo a alguien, pero está en medio del río, es difícil. Es cierto que está bien que demande ayuda, pero a veces nadie la puede dar. Obviamente tiene todo el derecho de gritar y a lo mejor a alguien le podrá alcanzar algo, pero bueno. Además, se considera que en algunas circunstancias, por ejemplo, en las que pueda haber estado, a lo mejor, es decir, en un ataque a mano armada, o a lo mejor por una banda de vándalos, demandar ayuda, a lo mejor es un poco peligroso si es que se hace. Pero estamos, digamos, en la parte mayoritaria. Y la parte mayoritaria es que las personas que están en estrés agudo están pidiendo ayuda constantemente. Algunas incluso pueden golpear o destrozar objetos porque no saben qué hacer. Por ejemplo, ven que se hunde su casa, o ven que se derrumba la casa, o a lo mejor que se les han llevado, lo que hemos dicho, sus objetos personales, enseres, y tienden a golpear el carro, o a lo mejor tirar a lo mejor lo que tienen, lo que les ha quedado, a lo mejor una cartera, algo, los anteojos, tirarlos, como una manera de reaccionar poco adecuada frente a la situación que han sufrido. O tienden a desmayarse, es decir, pierden el conocimiento temporalmente y lógicamente uno está pensando que a lo mejor han colapsado, ¿no? Eso es lo que se llama ahora modernamente entrar en shock, ¿no? Entonces, eso hace que hay una demanda de mayor atención y rapidez en la atención de esta clase de personas. Incluso algunas personas corran sin dirección, es decir, viene, por ejemplo, un huaico, si estamos ya acercándonos a la época, viene un huaico, que la persona corre, pero no sabe hacia dónde está corriendo, a lo mejor está corriendo hacia el huaico, ¿no? O a lo mejor, si está siendo asaltada y corre hacia un callejón, y de ahí salen otros asaltantes. Estamos poniendo como ejemplo. Es decir, a veces la persona tiene una reacción conductual que es esa, que a lo mejor no tiene una medición, no ha calculado y es del momento. Igualmente, puede cogerse los cabellos, puede morderse las uñas, puede desordenadamente cogerse las manos, ¿no? Igualmente también puede estar moviéndose de un lado a otro, no estar quieto, y eso de alguna manera causa un efecto de contagio emocional en las demás personas, porque quisieran calmarse, pero como la ven, ¿no? Y eso para los cuidadores y para los que vamos a dar atención es importante, calmar a las personas que más están en esta clase de situación. Pero además, decíamos que también hay síntomas sociales de estrés agudo. ¿Y cuáles son estos síntomas sociales de estrés agudo? Que las personas pueden distorsionar la información. Por ejemplo, pueden decir, bueno, ha habido un terremoto, va a venir otro peor, por ejemplo. O a lo mejor, esto del huaico no pasa, que dentro de 10 minutos va a venir otro más. Porque escuché que dijo la señora, el señor del lado, ¿no? O escuché así en la radio, que ustedes saben difícil, porque la radio sirve mucho para tratar de informar y calmar a la persona. O a lo mejor, lo que aquí vemos con mucha frecuencia en el servicio de emergencia, que por ejemplo la persona es asaltada, le roban el carro o le roban enseres y por ahí algún vecino le dice, no se preocupe señora, he apuntado a la placa y he visto a quienes han sido los que han robado. Y a lo mejor no hay nada de eso. Entonces hay una distorsión de la información.
que crea una falsa esperanza y eso no crea más que más zozobra. Igual, la persona puede tender a catastrofizar, es decir, por ejemplo, si se le cayó la casa, dice, bueno, ahora ya no tendré más, se me han ido todos mis ahorros, no soy nadie, no tengo nada, no tengo ningún bien, y eso, la catastrofización puede llevar a la idea de suicidio. ¿Por qué? Porque siempre hay, desde ahora les voy diciendo, siempre hay un mañana, siempre hay una forma de reconstruir, recomponer. Sin embargo, la persona en ese momento está pensando en lo peor, en la catastrofización, es decir, que todo va a ser más catastrófico en adelante. Y también pueden haber personas que en ese momento entran en arrogancia y rechazan apoyo y ayuda. Por ejemplo, uno se acerca a darles una toallita, un paño para que se sequen viendo los sudorosos, se pueden rechazar. O a lo mejor toman poses arrogantes y nos dan la espalda y se corren, ¿no? Entonces, todo eso hay que conocer para el momento de poder asistir. O a lo mejor son personas que dicen, sí, nos vienen si llega una brigada, por ejemplo, de gente para ayudar, dicen, no, estos nos vienen a engañar, seguramente que nos quieren traer cosas para engañarnos, mejor hay que ir, y pueden solimentarse y atacar a las personas socorristas, a los que alivian, ¿no? Como estamos colocando al siguiente, y ha pasado más de una vez, que a lo mejor los socorristas no son vistos como tal, sino son vistos como amenazantes, porque a veces puede haber un cabecilla que está más movido por esta situación y puede distorsionar, catastrofizar y soliviantar a las demás personas. O hacer sobredemandas, sobre exigencias. Por ejemplo, sí, nos traen alimentos, nos traen medicamentos, pero nosotros queremos que nos den carpas, nos traigan frazadas, que nos traigan muebles, es decir, cosas que a lo mejor en ese momento no se pueden cumplir, sino que se tiene que cumplir con lo mínimo indispensable, ¿no? O a lo mejor, cuando concurren a los servicios de una posta, de un centro de salud, ¿no? Y les damos el alivio, dicen, no, pero yo quiero que me devuelvan mi laptop, quiero que devuelvan mi USB, quiero que me devuelvan mi cartera, mis documentos. Es una sobreexigencia. Pues sabemos que eso va a ser un poco difícil, va a tener que ser un proceso de recuperación de ello. ¿Cuáles serían entonces las intervenciones? Esperamos no pasarnos de la media hora, tal como habíamos quedado con nuestro auspiciador. Entonces, cuando hay un estrés agudo, lo mejor es escuchar. A ver, porque la persona puede hacer lo que se llama una catarsis. Es decir, a veces es bueno dejarlo que hable, que diga lo que quiera, que reaccione. De esa manera, ¿no? Si no es dañina para los demás, la persona se calma y es mejor poder conversar con alguien que se ha calmado para poder, lógicamente, ver cuál es la mejor intervención a hacer en ese momento. Pero desde luego, acuérdense que no hacemos nada, no perdemos nada grave si escuchamos a las personas, porque ahí podemos saber qué es lo que nos está queriendo contar la persona, qué es lo que está viviendo, tienen derecho a contar y nosotros tenemos derecho a escucharlos. Luego, seleccionar, a ver, cuáles son las personas que además, a lo mejor ya dijeron, ya hablaron, pero siguen movidas, siguen en tensión, siguen en angustia, siguen en zozobra, siguen cogiéndose con los síntomas que hemos dicho. A ellos hay que seleccionar para poder intervenir más rápido con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, acuérdense que están sembrando una especie de contagio emocional entre los demás. Y eso nos va a permitir hacer una priorización, es decir, ajá, entonces con ellos hay que actuar primero. Obviamente, sin perder de vista que uno siempre en una situación, por ejemplo, en un campamento, o a lo mejor cuando vienen a un servicio, a una posta, a un hospital general, la priorización, acuérdense que está fundamentalmente dada en niños, en embarazadas y en tercera edad. Estas son las personas que más van a requerir una atención, ¿no? Estoy recordando hasta de un accidente aéreo, ¿no? De cómo que los sobrevivientes, entonces a quienes hay que atender primero, dicen, ¿no? Pues a los niños, a las personas embarazadas y a la tercera edad. Luego, reconocer los antecedentes. Lógicamente, si estamos viendo que la persona ya ha tenido varias situaciones,
lógicamente van a estar más afectadas y vamos a poder trabajar a lo mejor mucho mejor con esta clase de personas, ¿no? Eso nos va a permitir separar o aislar a los más afectados. Es decir, sí se puede hacer eso, trabajar, por ejemplo, en equipo, como para que una de las personas, de los médicos o de las personas que van a atender, auxiliar, trabajen con el grupo más afectado y el otro trabaje con el que está menos afectado. Entonces se puede categorizar, lo que decimos priorizar, ¿no? Categorizar por quienes están más, menos o a lo mejor están indemnes, porque también hay eso, ¿no? Y eso se puede hacer hasta con colores, con tarjetas de colores, o cuando llegan a una unidad, también podemos otorgarles un número y ver la priorización. Y es bueno explicar lo que se va a realizarse, para que no vean eso, lo que decíamos, la amenaza. Por ejemplo, uno va a tomarles la presión arterial con un tensiómetro nuevo, y a veces ellos pueden interpretar como que los están atacando con un arma, porque a lo mejor vinieron por un ataque con un arma, estaban estresados por eso. Entonces uno dice, mire, te voy a tomar la presión arterial, voy a tomar tu pulso, voy a medirte cómo está la saturación de oxígeno, voy a ver cómo están tus ojitos, cómo está la oreja, que son aparatos que tienen una forma, digamos, que podría parecerse a la de un arma. Entonces, si uno le explica lo que va a hacer, la persona que está estresada los va a tomar con calma. No va a asustarse más de lo que ya está. Entonces, identificar a los afectados con estrés. Esa es otra cosa. Porque acuérdense que algunos de ese estrés ha estado a lo mejor desde antes y simplemente acá han hecho un cuadro más, han prolongado su estrés. En otras palabras, se va a volver crónico. Y los de estrés agudo pueden ser controlados más rápido que los que van a tener estrés crónico. Nuevamente escucharlos y a ver qué nos van a decir, ¿no? Luego calmarlos. En intentar calmarlos, por favor, significa tratar de dar lo mejor de uno para que la persona, ya separada, ya habiendo hecho el procedimiento anterior, intentar que se relajen. Acuérdense que en el estrés se movilizaba mucho la ansiedad, que hay mucha tensión muscular, que hay mucha adrenalina. Y entonces lo que uno va a hacer es calmar. Y el hecho de hablar con suavidad, con persuasión, con sutileza, la persona se calma, se tranquiliza, se va soltando, va relajándose. Si uno los hace respirar profundamente, 2 o 3 ejercicios son suficientes. Que respiren profundamente, que suelten sus brazos y que se relajen y escuchen con calma, hace que la persona empiece a calmarse increíblemente, sea individual o sea masivamente. Que reconozcan qué capacidades tienen, porque algunos pueden ayudarnos, si son pocos las personas que están interviniendo, ya sea en un centro médico o ya sea en un centro in situ, en el campo de atención, algunas personas pueden tener capacidad de ayudar a los demás. Es decir, pueden ser valiosos elementos de ayuda dentro de un brigadista, por ejemplo. A lo mejor hay 2 brigadistas y en ese momento surgen 5 ayudantes de brigadistas. Es decir, que las capacidades de las personas nos permiten a seguir ayudando a los demás. Que acepten lo sucedido, porque esto nos puede llevar a dormir mejor, a tener un mejor, como los americanos dicen, the day after, el día siguiente. Ya, entonces, lógicamente, si a lo mejor han perdido su tesis, han perdido su USB, han perdido su laptop, han perdido sus bienes, han perdido sus casas, han perdido cosas, materiales, que acepten lo sucedido. Pero acaso, a ver, si nos roban, en este caso, dinero, es recuperable, ¿verdad? Si nos roban los documentos, son recuperables. Incluso ahora por la vía electrónica uno puede recuperar sus documentos. Sus tarjetas de crédito las puede bloquear. Es decir, aceptando lo sucedido, uno puede aceptar la ayuda, ¿no? Es decir, muy bien, ahora,
Ya acepto lo que pasó, díganme lo que tengo que hacer. Ese sería el core, o sea, el principal objetivo, de que la persona acepte lo que le pasó para que lógicamente acepte la ayuda que se le va a proporcionar, ya sea a través de lo que uno le va diciendo, la persuasión, la relajación, y luego los mensajes positivos, los mensajes que van a ayudar progresivamente. Algunas personas, a pesar de que uno les da todos estos mensajes de esperanza, de que se calmen, no, sobre todo cuando asisten a centros complejos o a emergencias médicas o especializadas, no se calman, entonces ya uno tiene que recurrir a medicación sedativa, que puede ser oral o parenteral. Algunos aconsejan no usarlas, pero uno hace primero todo lo que les he dicho, y cuando no con ese árbol de decisiones que hemos visto, es decir, de ir de menos a más, tratando de calmarlos, no se han calmado, pues uno tiene que recurrir a medicación que incluso ahora existe hasta por vía sublingual. Cuesta debajo de la lengua, a veces puede actuar hasta en 30 segundos, ojo, en medio minuto puede uno calmar a una persona desde el punto de vista químico, y eso ayuda muchísimo para poder seguir conversando. Es decir, mientras seguimos conversando, la persona puede poner debajo de la lengua, ya, un ansiolítico que lo puede calmar. Y no se debe usar por mucho tiempo, porque acuérdense que hay riesgo de dependencia, de adicción, de crear nosotros una farmacodependencia que no debe ser. Esta medicación ansiolítica, es decir, ansiolítica, que quita la ansiedad, debe usarse por periodos cortos. Periodos cortos se refiere 3 días, 5 días, una semana máximo. Luego tenemos que reconocer si hay una comorbilidad depresiva. No se olviden que si en el grupo de afectados, por ejemplo, que fue asaltado o que sufrió un desastre o una tragedia, hay gente que está depresiva, se va a empeorar con este estrés agudo. Entonces podemos mejorarle su ansiedad del momento, pero no le vamos a mejorar su depresión. Y por lo tanto, entonces habrá que actuar como cualquier otro paciente que estaba deprimido. Entonces ahí sí va a proceder la prescripción de medicamentos antidepresivos o las combinaciones. Por ejemplo, podemos usar antidepresivos con ansiolíticos por corto tiempo, como hemos enfatizado. O sea, a lo mejor si el depresivo está muy depresivo, podemos ponerle alguna medicación sedativa, sedante, tranquilizante, para que se calme, y después continuamos dándole la medicación en los siguientes días, los días que tengamos que tener. Esto está más, como habrán visto, puntualizado para personas que del momento, para lo más agudo, para lo más intensamente agudo. Y evacuar los casos complejos. Si estuviéramos en una provincia lejana de nuestro Perú, entonces, si no podemos con ellos, tenemos que evacuar. Seguramente que para ello va a haber ambulancias, va a haber helicópteros, va a haber aviones, y entonces cuando ya vemos que las cosas están más complejas, ¿cuál caso sería más complejo? Por ejemplo, un chico o una chica que a lo mejor estaba con psicosis, es decir, que tenía una esquizofrenia a lo mejor, y ha sufrido un desastre, una catástrofe o algún asalto. Entonces, ya por más que estemos interviniendo, con la manera que estoy recordando, esta persona no va a recuperarse, entonces va a necesitar algo más, ya una intervención más. O a lo mejor tenía un cuadro físico previo, una úlcera, por ejemplo, o a lo mejor un cáncer, o a lo mejor era diabetes, y que a lo mejor ya necesita un manejo que en una posta, que en un campamento, que en un centro médico de un nivel bajo no se puede atender. Entonces, como desgraciadamente el estrés agrava esto, esto ya va a requerir una atención de un centro más especializado. Entonces, nos interesa identificar a los que realmente están afectados con el estrés. Y ya sabemos qué hacer con ellos, desde la relajación hasta la medicación. Utilizar las técnicas cognitivo-conductuales. ¿Qué es esto? Lo que estamos diciendo, lo resumo. Si uno hace respirar a la persona profundamente, si la hace relajar de los músculos, si la hace pensar en pensamientos positivos, y la hace pensar en que puede reconstruir lo que le ha sucedido, porque esto puede suceder en cualquier lugar y a cualquier persona y en cualquier latitud, eso se llama usar técnicas cognitivo-conductuales. Estamos tratando de actuar sobre la persona
en su componente que hemos mencionado como síntomas anteriormente. Luego, estar preparados para hacer intervenciones grupales cuando son, por ejemplo, brigadas, en donde hay que ir en grupo y vemos no solamente uno, dos o tres, sino que son varias personas que están afectadas. Si se puede hacer un ruedo con las personas que están afectadas y se puede trabajar. Pero cuando hemos hecho un triaje, o sea, una selección con las personas con las que se puede trabajar realmente. Y hacer que ellos participen activamente. Cuando no participan activamente es porque no hemos hecho un buen reconocimiento, porque a lo mejor está muy afectada la persona, sigue muy estresada. Entonces a lo mejor hay que separar el grupo muy sutilmente para que trabaje con otro grupo de mayor afectación y seguir trabajando con aquellos que sí están queriendo activamente participar. ¿Cuál sería la participación activa? Que diga, hay que hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede hacer esto, cómo vamos a solucionar esto, qué vamos a hacer más tarde, cómo nos vamos a rearmar en la noche, etcétera. Eso significa activa. Generar soluciones concretas a los problemas álgidos. Bueno, y uno dice al grupo, por ejemplo, a ver, ¿cómo vamos a hacer para dormir en la noche? Y entonces por ahí alguien dirá, entonces vamos a armar una carpa, ¿y de dónde vamos a sacar esto? Y otro dirá, vamos a sacar esto y lo otro. Eso es generar activa solución. Y eso puede hacerse en el campo, puede hacerse dentro de una emergencia, porque igual pueden venir masivamente acá porque a lo mejor sufrieron el ataque dentro de una casa, los desalojaron injustamente, por ejemplo. Entonces uno los sienta a todos y va a decir, a ver cómo vamos a pasar ahora, qué se va a hacer, y por ahí surge, voy a recurrir, por ejemplo, a mi tío tiene una casa, en ese momento voy a llamar por teléfono, o si me permiten llamar por teléfono, o contactarme con mi primo, mi prima, me puede dar. Entonces, ya estamos teniendo soluciones concretas al problema que se va a hacer mucho más liviano con el hecho de la participación ya mucho más centrada y activa. Y tratamos ya, cuando ya uno ve que en el grupo hay gente que sigue mal, entonces ya tenemos que individualizar la atención a quien la necesita. Una vez más, siempre se va apareciendo identificar los afectados con estrés, no hay que perderlos de vista, puesto que van a luego a cronificarse y eso les va a significar tener enfermedades físicas, como por ejemplo un resurgimiento del asma, como que a lo mejor un brote de diabetes, en este caso, mejor dicho, un episodio más que puede llevar hasta el coma diabético, como que puede ser un empeoramiento de una úlcera y una hemorragia digestiva, y cosas parecidas. Redoblar la atención en pacientes depresivos. Hemos dicho que ellos también, si es que no se les da la atención adecuada, van a llegar a hacer una depresión grave y por lo tanto, si es que no manejamos eso, pueden llegar a tener ideas o actos suicidas que ya los manejaremos más adelante. Las dinámicas grupales en personas que se van quedando con estrés también hace que, sobre todo en aquellos menos afectados, que lo puedan resolver en el momento. Es decir, ¿cuál sería la idea de lo que hemos hablado ahora? De que el estrés lo resolvamos en el momento. Y además que sirva para que ya se resuelva y no se lleve el estrés a su casa. Eso se llama generar resiliencia, que en el tiempo va a significar que pueden venir los estreses, pero la persona está preparada para este hecho. Resiliencia. Es importante hacer el registro adecuado de las personas más afectadas para tenerlas en cuenta. Hay que evaluar si es que se decide internar, por ejemplo, en una emergencia o en un centro de salud, en un hospital, se decide internar a una persona ya porque requirió la hospitalización, entonces hay que hacer una evaluación diaria o por turnos, turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche, cómo está, a ver el equipo, la persona que viene, o el brigadista que viene, o el médico, o la enfermera, le pasa entonces el reporte de cómo ha estado yendo, ¿no? Ustedes saben que es importante un alta precoz debido a que a lo mejor vamos a necesitar que vengan más personas. Comunicación según turnos de aquellos que requieren mayor atención, es lo que decía, puede uno rápidamente a través de reporte telefónico, de reporte directo, agilizar esta comunicación de cómo va la persona. Tomar en cuenta las dolencias físicas, lo que decíamos, puede ser que la persona se haya aliviado psíquicamente, pero a lo mejor tiene una úlcera. Hay que manejar entonces la úlcera. Y siempre
la persona que está ayudando en este cuadro interviniendo en el estrés agudo, tiene que transmitir esperanza, mejoría, bienestar. No puede irse triste, por eso tiene que estar psicológicamente preparado para transmitirles eso. Eso tiene que ser ya tarea de aquellas personas que van a enviar a la gente más preparada para que no sean más bien contagiados de la desesperanza que tienen los estresados. Entonces, terminamos diciendo que manejar el estrés alivia y evita que se añadan más problemas de salud. Hemos dicho que pueden ser psicológicos como depresión, como ansiedad, estrés postraumático, pesadillas, cefaleas, o problemas físicos que hemos dicho, asma bronquial, que hemos dicho diabetes, endocrinopatías, enfermedades neurológicas que luego van a cobrar factura muy grande. Les agradezco mucho la atención prestada. Gobierno del Perú. El Perú primero.